Bueno, entonces hoy vamos a ver la primera parte de un nuevo capítulo que lleva por título Trabajo, Energía y Conservación de la Energía. Entonces nosotros en este capítulo vamos a definir dos conceptos que son muy importantes para el estudio sobre todo del movimiento de los cuerpos, ¿ya? Estos conceptos son el trabajo y la energía, ¿ya? En realidad, en los otros temas que nosotros hemos visto que los problemas se pueden resolver aplicando las ecuaciones de cinemática, aplicando las ecuaciones de dinámica, segunda ley de Newton, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la realidad hay muchos problemas o muchos sistemas en los cuales la fuerza que actúa no es constante, ¿ya? Y por lo tanto, si la fuerza no es constante, la aceleración tampoco va a ser constante. Y en ese caso nosotros no podíamos utilizar la segunda ley de Newton o las ecuaciones de cinemática tal como hemos visto. Necesariamente cuando la fuerza varía y la aceleración varía, tendríamos que recurrir nosotros al cálculo integral para resolver los problemas y sobre todo la segunda ley de Newton, ¿ya? Sin embargo, como no todos, o sea, los alumnos han visto ya cálculo, algunos recién están llevando paralelamente el cálculo 1 y probablemente recién estén en derivadas, entonces no podemos aplicar todavía el cálculo integral. Y para eso justamente estos conceptos son muy importantes, el concepto de trabajo y energía que nos van a permitir resolver ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces, como ejemplos de fuerzas variables, tenemos las fuerzas gravitacionales y las fuerzas elásticas, ¿ya? Vamos a definir entonces ahora el concepto de trabajo cuando nosotros en física decimos que estamos realizando un trabajo, ¿ya? Si nosotros queremos cambiar la posición de un cuerpo, si queremos cambiarlo de dirección, si nosotros queremos cambiarlo su movimiento, si nosotros queremos comprimir o estirar un resorte, si queremos levantar un objeto, etcétera, etcétera, debemos realizar un trabajo. En realidad el trabajo siempre está involucrado con una fuerza y con un desplazamiento, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos efectuar un trabajo, siempre tenemos que vencer una resistencia, tenemos que vencer una fuerza, tenemos que vencer sobre todo, digamos, fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o sobre un sistema. Entonces, solamente vamos a efectuar trabajo nosotros sobre un cuerpo si es que éste se desplaza a lo largo de la línea de acción que actúa la fuerza. Vamos a ver ahora el concepto de energía, es un concepto más corto, más sencillo. La energía representa la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. Entonces, mientras más energía tenga un cuerpo o un sistema, mayor va a ser su capacidad de realizar un trabajo, ¿ya? Vamos a ver ahora el trabajo que realiza una fuerza constante, ¿ya? Y para eso vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros un cuerpo, en este caso un bloque que se encuentra sobre una superficie horizontal, ¿ya? Sin rozamiento en este caso. Esta fuerza vamos a considerar que es fuerza constante, ¿ya? Y vamos a considerar que el desplazamiento también es horizontal en línea recta. Entonces, en este caso, la fuerza es un vector, el desplazamiento es otro vector. Entonces, los dos vectores tienen la misma dirección y sentido, ¿ya? Entonces, si la fuerza actúa en la misma línea de acción que el desplazamiento, entonces el trabajo se define con esta expresión. Vamos a utilizar la letra W mayúscula para representar al trabajo, ¿ya? Entonces, el trabajo en estas condiciones va a ser simplemente el producto de la fuerza por el desplazamiento o por la distancia, ¿ya? Cuando la distancia es horizontal, es en línea recta, entonces el vector desplazamiento es igual a la distancia, en este caso, ¿ya? Bueno, consideremos ahora que la fuerza constante se lo aplica formando un ángulo tita con la horizontal o con el desplazamiento, como se muestra aquí en la figura, ¿ya? Entonces, la fuerza que ahora aplicamos a este cuerpo para que se desplace hacia la derecha una distancia d o un vector desplazamiento d, entonces forma un ángulo tita con la horizontal, con el vector desplazamiento, ¿no?
Entonces, esta fuerza tiene dos componentes. Una componente vertical, que es F seno de tita, que no lo estamos representando, y otra componente horizontal, que es F coseno de tita. Tal como habíamos definido anteriormente, la fuerza para que realice un trabajo tiene que encontrarse sobre la misma línea de acción del vector desplazamiento. Entonces, en este caso, la única componente que se encuentra sobre la línea de acción es la componente F coseno de tita. Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza, ¿ya? Si es que se produce un desplazamiento D, se define como el producto escalar de dos vectores, ¿ya? Entonces, el trabajo es una magnitud escalar que se define por un producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento. Si nosotros recordamos el concepto o la definición de producto escalar que hemos visto en el capítulo 2 de vectores, hemos utilizado el punto para representar el producto escalar. Entonces, si yo escribo f punto d, estoy colocando yo el producto escalar de f por d, que por definición habíamos visto que será igual a la magnitud, en este caso, del vector fuerza, por la magnitud del vector desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿ya? Y por lo tanto, eso habíamos escrito simplemente, en este caso, f coseno de tita por d, ¿ya? Entonces, el trabajo resulta ser una magnitud escalar, ¿ya? Que no tiene sentido, no tiene dirección, solamente tiene magnitud. Si nosotros efectuamos una gráfica de la fuerza en función del desplazamiento de la distancia, ¿ya? Siempre vamos a utilizar el eje vertical o el eje Y para representar a la fuerza y el eje horizontal para representar la distancia o el desplazamiento. Entonces, en este caso se trata de una fuerza constante en la dirección X, por eso colocamos Fx. Entonces, la representación de la fuerza va a ser una línea recta paralela al eje X, ¿ya? Si nosotros efectuamos un desplazamiento desde un valor de x1 a un valor de x2, el trabajo será igual a ¿qué? A la fuerza Fx por el desplazamiento x2 menos x1. Pero a partir de esta gráfica nosotros podemos ver de que el trabajo siempre va a ser igual al área debajo de la gráfica fuerza en función de x. Entonces, en este caso, la gráfica nos muestra una figura muy conocida, que puede ser un rectángulo o un cuadrado. Entonces, el área de un rectángulo o el área de un cuadrado es igual a, ¿qué? A la base por la altura. Entonces, la base es x2 menos x1 y la altura es fx, ¿ya? Entonces, de esa forma, si nosotros calculamos el área de la gráfica o de la curva debajo de la fuerza respecto a x, siempre vamos a encontrar el trabajo que realiza esa fuerza, ¿ya? Ahora, el trabajo, como estamos viendo, es una magnitud escalar que depende de este ángulo tita, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser nulo. ¿Cuándo va a ser el trabajo positivo? Cuando, cuando la fuerza y el vector desplazamiento tengan la misma dirección y sentido, ¿ya? En este caso, si la fuerza es horizontal hacia la derecha, el desplazamiento es horizontal hacia la derecha, entonces el ángulo que forma F con D es 0 grados, ¿ya? Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo y va a ser simplemente a F por D. ¿Cuándo vamos a tener nosotros un trabajo negativo? ¿Ya? Cuando la fuerza tenga sentido opuesto a la dirección del desplazamiento. Si nosotros tenemos un desplazamiento hacia la derecha y la fuerza que actúa sobre el bloque es hacia la izquierda, entonces el ángulo que forma la fuerza con el vector desplazamiento es 180 grados. El coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, vamos a tener un trabajo negativo que va a ser igual a menos F por D. Finalmente, vamos a tener un trabajo nulo cuando la fuerza sea perpendicular al vector desplazamiento o cuando la fuerza forme un ángulo de 90 grados. La fuerza de reacción o la fuerza normal
sabemos nosotros que es perpendicular al vector desplazamiento. Por lo tanto, esa fuerza normal o ninguna fuerza normal, o aquí el peso que también podemos representarlo, que también va a ser normal al desplazamiento, no va a efectuar ningún trabajo. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma es 90 grados y el coseno de 90 es 0. En cuanto a las unidades de trabajo en el sistema internacional, la fuerza está en newtons, en la distancia en metros, y por lo tanto la unidad de trabajo es el julio, que se lo representa con la J mayúscula, que es igual al producto de un newton por un metro. En el CGS la unidad de fuerza es la DINA, la unidad de distancia el centímetro, por lo tanto la unidad del trabajo recibe el nombre de ergio. Y en el sistema inglés la unidad de fuerza es libra, la unidad de desplazamiento es pie, entonces la unidad de trabajo es libra fuerza pie. ¿Ya? Hay relaciones en las tablas de conversión para convertir una unidad a otra. Vamos a ver ahora el trabajo realizado por una fuerza variable. Bueno, hay muchas aplicaciones en el cual el trabajo es realizado por una fuerza que puede variar en magnitud o dirección, o puede variar al mismo tiempo en magnitud y dirección durante el desplazamiento del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos estirar un resorte, la fuerza que necesitamos para aumentar el estiramiento del resorte también va a actuar gradualmente a medida que el resorte se alarga. Es decir, si yo tengo aquí un resorte horizontal, yo lo aplico una fuerza y puedo lograr que el resorte se estire, por decir, 2 centímetros. Pero si yo quiero que el resorte se estire 4 centímetros, entonces tengo que aumentar el valor de la fuerza. Y si quiero estirar 8 centímetros, tengo que seguir aumentando la fuerza. Por lo tanto, esta fuerza viene a ser una fuerza variable, ¿ya? Que varía en este caso en función de la longitud del resorte. Veamos otro ejemplo mucho más sencillo. ¿Ya? Tenemos un automóvil cuyo desplazamiento respecto a un eje de coordenadas X y Y depende de la coordenada, depende de la fuerza. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento o la coordenada X o el valor de X depende de la fuerza que nosotros apliquemos al automóvil. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza F1, logramos que el automóvil se desplace una distancia X1. Pero si yo quiero que el automóvil se desplace una distancia X2, entonces tengo que aplicar una fuerza mayor, F2. En este caso podemos diferenciar la longitud de la flecha que representa F2 es mayor que la longitud de la flechita que representa F1. Entonces, ¿qué significa eso? De que el valor de X depende de la fuerza, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos una fuerza variable, ¿ya? Esa fuerza puede variar desde un valor F1 hasta un valor F2, ¿ya? Y por lo tanto, el desplazamiento también puede variar desde un valor de X1 a un valor X2. Bueno, supongamos que nosotros hemos medido 10 fuerzas y por lo tanto también hemos medido 10 valores de X, ¿ya? X1, X2, X3, X9, X10. Y lo mismo las fuerzas F1, F8, F9, F10, ¿ya? Si ahora nosotros hacemos una gráfica, ¿ya? De la fuerza en función de X, vamos a ver de que esta es una fuerza variable. ¿Por qué? Porque fíjense, desde F1 hasta F4 va aumentando, ¿ya? De F4 a F6 permanece casi, diremos, constante. Y desde F6 hasta F10 disminuye, ¿ya? Fíjense, disminuye hasta F9 prácticamente y de F9 a F10 otra vez permanece constante. Entonces, este es un ejemplo clásico de una fuerza variable que está aumentando, se mantiene constante, disminuye. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de esa fuerza en la dirección X en función del desplazamiento X, ¿ya? Entonces, el área debajo de esta curva amarilla, el área va a ser igual al trabajo. Pero yo no puedo, es decir, calcular con una fórmula
el área de esta figura, porque no es un rectángulo, no es un cuadrado, no es un triángulo, ¿ya? Entonces, podría yo aproximar el cálculo de las áreas si es que yo divido, ¿ya?, en rectángulos más pequeños, ¿ya?, con un espesor delta X. Entonces, el primer rectángulo, fíjense, tiene un espesor delta X y una altura F1. El segundo rectángulo tiene un espesor delta X y una altura F2. Y así el tercer rectángulo tiene una, perdón, tiene una base de delta X o un ancho de delta X y una altura de F3. Entonces yo puedo calcular el área de cada uno de estos rectángulos y sumarlo, pero no me va a dar un valor exacto. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta estos triangulitos que se forman aquí en la parte superior. Es decir, estaría despreciando parte del área de toda esta figura. Y por lo tanto, el trabajo no va a ser exacto. Si yo, digamos, divido en segmentos más delgaditos, es decir, yo aumento los rectángulos, y para aumentar los rectángulos yo tengo que hacer el valor de delta X cada vez más pequeñito. Entonces, en ese caso voy a tener una mayor aproximación del área, pero siempre voy a perder porque en los triangulitos de la parte superior no voy a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos esto, el trabajo en el primer rectángulo será igual a F1, a la fuerza F1 por delta X, que es la base, ¿no? El trabajo en el segundo segmento será igual al área del segundo rectángulo, que será igual a ¿qué? A F2, que es la altura del rectángulo, por delta X, que es la base. Y por lo tanto, el trabajo total será igual a la suma de las áreas de todos los rectángulos, que será F1 por delta X más F2 por delta X más F3 por delta X más Fn por delta X, en el caso de que delta X sea el mismo para todos, ¿ya? Bueno, si yo quiero obtener un trabajo con mayor precisión, entonces cada vez el valor de delta X tendría que ir disminuyendo, ¿ya? Es decir, pero si yo lo disminuyo tanto que lo estoy aproximando a cero, entonces mejor me conviene utilizar el cálculo integral, ¿ya? Entonces, utilizando el cálculo integral, yo voy a obtener el trabajo exacto que hace la fuerza variable, ¿ya? Entonces, cuando el número de segmentos se hace cuando el número de segmentos se hace muy grande, el tamaño o el ancho de cada uno de ellos siempre va a ser más pequeño. Por lo tanto, cuando el valor de delta X se convierta prácticamente en cero, estamos llegando al límite. Y cuando llegamos al límite, de acuerdo al cálculo integral, se convierte en la integral, o podemos utilizar directamente la integral para calcular esa área. Entonces, el trabajo que es igual al área abajo de la curva, lo calculamos aplicando integrales, ¿ya? Entonces, el signo de integración es una S así alargada. Los que ya han visto cálculo lo conocen perfectamente, y los alumnos nuevos lo van a ver ya cuando lleguen en cálculo 1 al tema de integrales, ¿ya? Entonces, el trabajo o el área debajo de la curva será igual a una integral de F por dx, donde F es la fuerza y dx es una cantidad pequeña, infinitesimal o diferencial, que también recibe el nombre de derivada de x. Entonces, la integral será desde x1 a x2. El signo de integral significa una sumatoria, ¿ya? Significa que yo estoy sumando el producto de la fuerza por todos los diferenciales de x, desde un valor de x1 hasta un valor de x2. Entonces, esta ecuación que yo lo he colocado aquí, 6,5, se utiliza cuando la fuerza solamente varía en magnitud. Si la fuerza, aparte de variar en magnitud, varía en dirección, entonces tenemos que trabajar con la componente de la fuerza en la dirección x, que va a ser igual a F coseno de tita por dx, ¿ya? Entonces, necesariamente para encontrar el trabajo cuando actúa una fuerza variable, debemos utilizar el cálculo integral, ¿no? Es decir, el trabajo va a estar dado por esta ecuación 6,5 o por esta ecuación 6,6, ¿ya? Vamos a ver ahora la relación que hay entre el trabajo y la energía cinética. Entonces, en este capítulo vamos a ver tres tipos de energía fundamentalmente, ¿ya? Energía cinética, energía potencial gravitacional
y energía elástica, ¿ya? Hay muchas otras formas de energía que no lo vamos a ver nosotros. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza externa se relaciona con la variación de la velocidad de un cuerpo. Para ver la relación que hay entre el trabajo y la variación de la velocidad o la energía cinética, vamos a considerar el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una superficie horizontal sin rozamiento, ¿ya? Yo quiero que un bloque de masa M se desplace una distancia D bajo la acción de una fuerza constante F, ¿ya? Esta F es una fuerza resultante, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que pueden estar actuando varias fuerzas sobre este bloque y yo solamente estoy representando la fuerza resultante, que será igual que a la suma de F1 más F2 más F3, etcétera, etcétera. Entonces, F representa una fuerza resultante constante. Por lo tanto, si la fuerza resultante es constante, la aceleración también va a ser constante. Y yo lo que voy a tener es un movimiento uniformemente acelerado. Y por lo tanto, si tengo un movimiento uniformemente acelerado, yo puedo aplicar las ecuaciones de cinemática y puedo yo aplicar la segunda ley de Newton tal como lo hemos visto en el capítulo 5 de dinámica, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad va aumentando a medida que el cuerpo avanza. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que aquí en el lado izquierdo, la velocidad del cuerpo es v sub 1. Y después de que ha avanzado una distancia d, la velocidad es v sub 2. Para nosotros el subíndice 1 representa la velocidad inicial, ¿ya? Y el subíndice 2 representa la velocidad final, ¿ya? Muy bien, entonces bajo esta situación, decía, yo puedo aplicar la segunda ley de Newton para calcular esa fuerza. Entonces la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero como nosotros tenemos un movimiento uniformemente acelerado, puedo aplicar yo las ecuaciones de cinemática. En este caso estoy aplicando la tercera ecuación de cinemática, que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AD. Si de esta ecuación despejamos nosotros la aceleración, será igual a V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre 2D, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a sustituir esta ecuación en la segunda ley de Newton. Y por lo tanto voy a tener que la segunda ley de Newton va a ser F igual a M, paréntesis V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre 2D, ¿ya? Ahora bien, esta D, la distancia o el desplazamiento que está en el denominador, yo lo traigo a multiplicar al lado izquierdo a la fuerza. Entonces, en el lado izquierdo voy a tener F por D. Pero como F es una fuerza resultante, el producto de F por D va a ser el trabajo que realiza la fuerza resultante, que también recibe el nombre de trabajo total, ¿ya? Entonces, si nosotros calculamos el trabajo que hace la fuerza resultante, es el trabajo total, ¿ya? En el lado derecho lo vamos a separar en dos términos, fíjense. Un término es si yo multiplico nv2 al cuadrado sobre 2, me queda 1 medio de mv2 al cuadrado, menos mb1 al cuadrado sobre 2, me queda menos 1 medio mb1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, cada término del lado derecho representa la energía cinética. Entonces, de una manera general, definimos a la energía cinética como el producto de la masa por su velocidad al cuadrado dividido entre 2. Entonces, este término del lado derecho, es decir, el primer término del lado derecho, 1 medio de mv2, representa la energía cinética final. Y el segundo término del lado derecho representa la energía cinética inicial. Entonces, estamos viendo de esta ecuación que el trabajo que hace una fuerza resultante es igual a la energía cinética final menos energía cinética inicial. Esa diferencia recibe el nombre de cambio o variación de la energía cinética.
Entonces, esta ecuación representa un teorema que se lo escribe de diferentes formas, ¿ya? En este caso, el teorema trabajo-energía me dice que el trabajo que efectúa una fuerza externa resultante es igual al cambio o variación de la energía cinética. Por eso yo escribo simplemente trabajo igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. O también energía cinética 2 menos energía cinética 1. Y utilizo la letra delta, delta EC. ¿Ya? Entonces, con la letra E mayúscula, nosotros vamos a representar la energía cinética. Y vamos a decir que el trabajo es igual al cambio variación de la energía cinética. En cuanto a las unidades de la energía, son las mismas que el trabajo. ¿Ya? Si nosotros expresamos el trabajo en julios, la energía cinética también se expresa en julios. ¿Ya? Vamos a ver ahora otro tipo de energía que recibe el nombre de energía potencial gravitacional. Ahora, cuando una fuerza gravitacional actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento, la fuerza gravitacional realiza un trabajo sobre el cuerpo. Y vamos a ver ahora que ese trabajo se expresa en función de la posición inicial y final del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de fuerza gravitacional, nos estamos refiriendo al peso del cuerpo, ¿ya? Entonces, el peso de un cuerpo no es nada más que una fuerza gravitacional, es la fuerza con la cual atrae la Tierra a ese cuerpo. Y por lo tanto, cuando nosotros calculamos la energía potencial gravitacional, siempre tenemos que tener un nivel de referencia, que puede ser el piso, puede ser el suelo o la superficie de una mesa, etcétera, etcétera. Entonces, en esta figura, fíjense, yo tengo aquí un nivel de referencia que puede ser el suelo o que puede ser el piso. Y yo tengo un cuerpo que se encuentra a una altura y sub 1 respecto a mi nivel de referencia. Si yo quiero subir este cuerpo a una altura y sub 2, entonces tengo que aplicar una fuerza P que sea lo suficiente para vencer la otra fuerza que es el peso. ¿Ya? Entonces, en este cuerpo yo estoy representando dos fuerzas, ¿ya? Una fuerza W, que es la fuerza gravitacional o el peso del cuerpo, y otra fuerza P, que es la fuerza resultante hacia arriba, que hace que el cuerpo pueda subir desde una distancia Y1 hasta una distancia Y2. ¿Ya? Ahora, entonces, el desplazamiento del cuerpo, fíjense, es hacia arriba, ¿no ve? Verticalmente hacia arriba en el eje Y. Pero la fuerza gravitacional actúa hacia abajo, en sentido contrario del desplazamiento. Entonces, el ángulo que forma la fuerza gravitacional con el vector desplazamiento va a ser 180 grados, ¿ya? Entonces, el ángulo que forma W con el vector desplazamiento, que va a ser Y2 menos Y1, va a ser 180 grados. El coseno de 180 es menos 1. Por esta razón, siempre el trabajo que hace el peso o el trabajo que hace una fuerza gravitacional es negativo, ¿ya? Entonces, en este caso, el trabajo gravitacional, que lo voy a representar W grav, el trabajo gravitacional va a ser igual a menos la fuerza por el desplazamiento. Entonces, la fuerza es el peso y el desplazamiento del cuerpo es Y2 menos Y1. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, yo puedo introducir dentro del par, dejar el signo menos afuera e introducir dentro del paréntesis mgy2 menos mgy1. ¿Ya? Pero vamos a ver ahora qué representa el producto de la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura y. Entonces, el producto de la masa por la aceleración de la gravedad y por una posición y, es decir, por una altura respecto al nivel de referencia, fíjense,
Si yo tengo aquí el bloque, aquí en el medio, se encuentra a una altura Y respecto a mi nivel de referencia. Entonces, el producto de mg por Y recibe el nombre de energía potencial gravitacional. El producto de mgY1 será la energía potencial gravitacional inicial y el producto de mgY2 será igual a la energía potencial gravitacional final. ¿Ya? Entonces, estamos viendo aquí de que el trabajo gravitacional es negativo y es igual a ¿qué? A la diferencia de la energía potencial gravitacional final menos la energía gravitacional, menos la energía potencial gravitacional inicial. Si nosotros, piensen, si yo, digamos, multiplico menos por menos es menos, perdón, menos por más es menos, y menos por menos es más, yo también puedo escribir que el trabajo gravitacional va a ser igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. O caso contrario, dejo yo el signo menos por delante y escribo delta EP. Entonces, para nosotros, EP representa la energía potencial gravitacional. Entonces, el trabajo gravitacional va a ser igual a menos el cambio o variación de la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el trabajo que hace la fuerza gravitacional es igual a menos la energía potencial gravitacional final menos la energía potencial gravitacional inicial. Ahora, piensen, dije que en este cuerpo están actuando dos fuerzas. El peso hacia abajo, cuyo trabajo está dado por esta ecuación. Pero tenemos otra fuerza, que es una fuerza resultante P, que es la que se encarga de que este bloque ascienda verticalmente hacia arriba. Entonces, esta fuerza P también realiza un trabajo. Y el trabajo que realiza esta fuerza P lo voy a representar yo por W'. Entonces, W' es el trabajo realizado por la fuerza P. Entonces, de acuerdo al teorema de trabajo y energía que hemos visto anteriormente, el trabajo total o el trabajo que hace la fuerza resultante es igual a la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, como en este caso están actuando solamente dos fuerzas, el trabajo total será igual al trabajo que hace el peso, el trabajo gravitacional, más el trabajo que hace la fuerza P, que lo estamos representando por W'. Entonces, ahora, en vez del trabajo gravitacional, yo voy a sustituir este valor que está dado por esta ecuación que hemos encontrado. Entonces, voy a tener que el trabajo gravitacional más el trabajo que hace la fuerza P será igual al cambio o variación de la energía cinética, de acuerdo al teorema de trabajo y energía. ¿Ya? Entonces, el trabajo total es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero, ¿a qué era igual, digamos, el trabajo gravitacional? Era igual a menos mgy2 menos mgy1. Entonces, era igual a 1 medio mb2 al cuadrado menos 1 medio mb1. ¿Ya? Entonces, si todo este término yo lo paso al lado derecho, entonces el trabajo que hace la fuerza P, el trabajo W', será igual, bien, al cambio variación de la energía cinética más el cambio variación de la energía potencial gravitacional. Finalmente yo voy a ordenar, fíjense, en el lado derecho, en un primer paréntesis, voy a sumar la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final, menos, abro otro paréntesis, y aquí voy a sumar la energía cinética inicial, ¿ya? Más la energía potencial gravitacional inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí en esta última ecuación? Que el trabajo W', el trabajo que hace la fuerza P, es igual a la suma de la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final menos la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial. ¿Ya? Ahora,
La suma de la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final recibe el nombre de energía mecánica total final. Y la suma de la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial recibe el nombre de energía mecánica total inicial. Entonces, el trabajo que hace la fuerza P es igual a la energía mecánica total final menos la energía mecánica total inicial. O se dice que el trabajo que hace la fuerza P es igual al cambio o variación de la energía mecánica total. Ahora, en el caso particular en que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo o sobre un sistema es la fuerza o son las fuerzas gravitacionales, entonces no va a existir la fuerza P. Y por lo tanto, el trabajo W' que hace esta fuerza P va a ser igual a cero. Entonces, si nosotros colocamos cero aquí al lado izquierdo en vez de W', entonces este término puede pasar al lado izquierdo y este quedarse en el lado derecho. O este cuerpo pasar al lado izquierdo con signo positivo y este quedarse en el lado derecho. Es decir, ¿qué es lo que voy a tener yo? Voy a tener de que un medio mb2 al cuadrado más mgy2 va a ser igual a un medio mb1 al cuadrado más mgy2. Pero como este término del lado izquierdo representa la energía mecánica total final y este otro término del lado derecho representa la energía mecánica total inicial, estoy frente a un nuevo principio. Este principio recibe el nombre de principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿qué me dice el principio de conservación de la energía mecánica? Me dice que la energía mecánica total inicial va a ser igual a la energía mecánica total final, o que la energía mecánica total final va a ser igual a la energía mecánica total inicial. Pero ¿cuándo se va a cumplir este principio? Este principio se cumple solamente cuando sobre un cuerpo, sobre un sistema, actúan solamente fuerzas gravitacionales, ¿ya? Si actúa otro tipo de fuerzas, ya no se cumple este principio, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a, vamos a concluir aquí la clase porque ya hemos visto la primera parte de este tema y la segunda parte lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver todavía este concepto de energía potencial elástica, vamos a ver fuerzas conservativas, fuerzas disipativas y finalmente vamos a ver relacionado a las máquinas simples, ¿ya? Muy bien, entonces aquí terminamos la clase el día de hoy. Yo voy a parar aquí la grabación para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o alguna consulta.